ellos. Y vamos a empezar con el mensaje. Vamos a buscar Éxodo 23, versículo 20 al 33, y nos vamos a poner de pie para leer Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 33. Éxodo 23, versículo 20 hasta el versículo 33. Éxodo 23, versículo 20 hasta el versículo 33. Ya, vamos a leer un versículo en la congregación y un versículo en su servidor. Entonces yo voy a empezar. Versículo 20 dice la Biblia: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Versículo 21. Versículo 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Versículo 24, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. Dice, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Perdón, hermanos, versículo 33. En el versículo 33, más que nada quiero hacer versículo 32 y 33. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque ellos han dado de su tiempo para congregarse, estar aquí, para escuchar tu palabra. Y, Señor, yo te ruego que tú nos hables, quítame de en medio. No quiero predicar lo que yo creo, sino lo que tú crees. Y, Señor, por favor, te pido que bendigas tu palabra. Espíritu Santo, te rogamos que hagas tu obra. Tú eres el encargado de convencernos, de hablarnos y de tocar nuestros corazones. Lo dejamos en tus manos, todo este mensaje, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Estaba estudiando el libro de Levítico y quería hacer énfasis acerca de un Dios santo.
En la Biblia nos habla mucho acerca de que Dios no comparte su gloria con nadie. Y a Dios pues no le gusta que su pueblo, que su nación se involucre con otras naciones paganas. Y es más, a Dios no le agradaba que ellos se inclinaran a los dioses de ellos. Ahora, ¿cómo es que revela Dios su santidad? La religión de los cananeos, que habla en el versículo 28, el ebeo, el cananeo, el eteo, eran naciones inmorales en gran manera. Adoraban a ídolos, hacían perversidades en sus templos. Y es más, muchas de esas religiones tenían relaciones sexuales, hombres con hombres, dentro de un templo. ¿Te imaginas? Porque para ellos su Dios era un Dios que le gustaba el pecado. Y Dios siempre quería hacer el énfasis en que Dios, una de sus características es que Él es un Dios santo. Y ser santo, pues por ninguna manera Él va a tolerar el pecado. Cuando Dios los introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios le deja muy en claro, le dice, miren, no hagan alianza con ellos. Porque si ustedes hacen alianza con ellos, ellos van a influenciar a mal para ustedes y ustedes van a copiar lo que ellos están haciendo. Y no adoren a sus ídolos, porque adorar a sus ídolos era una fiesta y baile y embriagarse y hacer perversidades y media. Eso era lo que hacían en sus fiestas. Pero debes de recordar de que Dios es un Dios santo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 11. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 11. Deuteronomio 7, el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio 7, versículo 1 hasta el versículo 11. Deuteronomio 7, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice la Biblia, Dios hablando a su pueblo, y le vuelve a hacer la advertencia. En Deuteronomio fue escrito para hacerles recordar a Israel todas las cosas que ellos tenían que hacer. Ellos ya están casi al límite, ya están a un paso, ya Moisés ya estaba cerca de morir, Josué iba a tomar el mando y Josué los iba a introducir a la nueva tierra. Deuteronomio es un recordatorio, es como que le está haciendo acuerdo las cosas importantes que ellos tienen que saber. Versículo 1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, vuelve a repetir, al eteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al ebeo, al jebuseo y todos los feos, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Esto es importante, dice, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres, ¿qué, hermano? Pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto.
Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Siempre Dios les hacía recordar al pueblo de Israel que no se casen entre ellos, no se casen. Y aplicando, hermanos, a nuestro tiempo es como que Dios te diría: no des a tu hijo que se case con un joven o una señorita que no es creyente. Es como Dios te diría: no hagas alianza con aquellos que están haciendo cosas inmorales, no. Ahora es verdad que nosotros no podemos ir y matar y destruir porque nos meten a la cárcel y eso no es para nada bíblico. Pero en el orden que Dios te quiere mostrar es que apártate de todo lo inmoral que te rodea. No te mezcles, no te juntes, no copies, porque Dios es un Dios santo y quiere que su pueblo viva para Él. Ahora, muchas religiones toleran el pecado, pero nuestro Dios es un Dios santo que no va a tolerarlo en ninguna manera. Nuestro Dios, a veces muchas personas dicen: todas las religiones son iguales y apuntan al mismo Dios. No es cierto. Hay muchas religiones, es verdad, pero no todos apuntan al mismo Dios. El Dios que tú y yo creemos es un Dios santo. No es un Dios católico que te va a decir: mira, vamos a la bajada del Niño y vamos a tomar y vamos a bailar y vamos a ir danzando delante de ellos y después vamos a tener una comida y vas a bailar hasta medianoche, te vas a embriagar, vas a hacer todo lo que... Ese Dios de los católicos no es el mismo Dios de la Biblia, porque Dios es un Dios santo. Dios no es ese Dios que va a tolerar el pecado. Dios no es el mismo Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es el mismo Dios de los mormones, que te va a permitir que tengas 2, 3, 4 mujeres. Dios no te va a permitir el adulterio. Dios no es ese Dios que todo es paz y amor, y va a tolerar que tú andes embriagándote y emborrachándote y comportándote de la misma manera que el mundo se comporta. Dios es un Dios santo. Tú y yo tenemos que entender que el Dios de la Biblia es un Dios santo. No es un Dios, hermanos, que va a tolerar o va a permitir el pecado en ningún aspecto. No, jamás. Y aún, hermanos, en la música que tú y yo escuchamos, tiene que dar la gloria y la honra a Dios. Cada cosa que tú hagas tiene que dar la gloria y honra a Dios, porque Dios es un Dios santo. Ahora, estos dioses paganos que adoraban los cananeos, uno de ellos era Moloc, y Moloc permitía el aborto, pero Dios jamás va a permitir el aborto. Los dioses que ellos tenían permitían que un hombre con otro hombre se casen, pero Dios no lo iba a permitir. Dios era diferente, Dios era distinto en la manera que enseñaba a su pueblo a vivir para Dios. Y honestamente, hermanos, muchas religiones dicen que apuntan al mismo Dios, pero la manera de vivir demuestra mucho. Creemos en un Dios santo, entonces tenemos que aprender a vivir como Dios quiere, en santidad. Dios no tolera el pecado y es algo que tú tampoco lo debes de tolerar. El Dios no es el Dios de los, como les repetía, no es un Dios como los musulmanes que va a permitir que un hombre de 30 a 35 años de edad se case con una niña de 7, de 8 años. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que te va a decir: mira, de esta manera tienes que vivir, porque yo soy santo y debes de ser santo en toda tu manera de vivir y de comportarte. Tenemos que entender que
que los dioses que tenían los pueblos no son muy distintos a los dioses que el día de hoy vemos. Estábamos en la mañana recogiendo a una familia en un taxi y de pronto el taxi me empieza a conversar y me dice: ¿usted de qué religión es? Y yo le digo: pues somos cristianos. Y de pronto el Señor me dice, y yo le pregunto al Señor, le digo: Señor, ¿y usted qué religión es? Católico. ¿Pero qué tal católico? ¿Usted es un católico fiel? Le digo: no, ahí cuando tenemos una boda, un matrimonio, ahí voy a misa. Ahí cuando tengo algún compromiso especial o cosas, ahí voy a la misa de vez en cuando, porque esa es la manera que Él piensa que Dios va a permitir. Pero nuestro Dios que nosotros creemos, que dice: no dejes de congregarte. ¿Te das cuenta la diferencia entre un Dios de una iglesia y un Dios verdadero, el Dios de la Biblia, que te va a decir de qué manera tienes que vivir? Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo que jamás va a permitir un poco de pecado. Y eso es algo que tú y yo debemos de entender y saber. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 7. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 7. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 7. Éxodo 20, versículo 1 al 7. Para empezar, hermanos, Dios le dio a su pueblo una ley santa. Dios dio a su pueblo una ley santa. La Biblia dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Ay, perdón, hermanos, estoy leyendo mal, mil disculpas. ¿Qué hace Abraham en Éxodo? Estoy pensando. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 7. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque de acuerdo al Dios que tú crees, vas a vivir. La manera que tú te pintas a Dios es la manera que tú vas a vivir. Si tú crees que Dios es un Dios liberal, vas a vivir de una manera liberal. Si tú piensas que Dios es un Dios que no tiene reglas, tú vas a vivir como que si no tuvieras reglas. Si tú piensas que Dios es un Dios bueno, que Él es misericordioso, solo es misericordioso, entonces tú vas a pecar deliberadamente. No, Dios es de pura gracia. Ya entonces Él te va a permitir y te va a perdonar. Y yo sé que Él te va a perdonar, pero no por eso podemos pecar deliberadamente. La Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Más adelante vamos a hacer énfasis en esa palabra. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Y cuántas veces nosotros tomamos el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces nosotros tomamos juramos y usamos el nombre de nuestro Dios en vano? Y Dios te está diciendo: mírame, tu Dios lo tienes que reflejar en tu manera de vivir. El Dios que nosotros creemos lo vamos a reflejar en nuestra manera de vivir. Si Dios es santo, entonces tú vas a vivir en santidad. Tú vas a agradar a Dios en cada área de tu vida. Si tú crees que Dios es un Dios que aborrece el pecado, lo vas a aborrecer el pecado. Si tú crees que es un
que Dios es un Dios que dice, mira, no tomes mi nombre en vano. Tú no vas a tomar el nombre de Dios en vano porque sabes que a Dios no le agrada y sabes cómo Dios es. Hermano, yo te hago una pregunta. Yo no sé si tú has visto, por ejemplo, el cinturón de seguridad en el carro. Si ves a un policía, si lo ves, y si no lo ves, te vas de largo. Si te llaman por teléfono, te fijas que no haya un policía. Y de pronto tú contestas el teléfono manejando. Y hermanos, Dios no es así. Dios no es un policía que queremos que nos ayude cuando estamos en problemas y que no nos vea cuando hacemos infracciones. Dios no es así. Dios es un Dios que te ve en cada lugar que tú estás y Él te pide que hagas lo correcto. Él te pide que hagas lo correcto en donde tú estés, porque tú y yo sabemos que el Dios de la Biblia es un Dios santo. Santo. Y jamás el Señor va a tolerar o va a permitir un poco de pecado, porque Él es santo, hermano. Tú y yo tenemos que entender que el Señor está mirando cada cosa que nosotros hacemos. Y Él nos da mandamientos, nos da estatutos y nos dice, mira, esto no hagas, esto no hagas, esto no hagas, esto no hagas. ¿Para qué? Para que tú entiendas qué es bueno y qué es malo. Es para que tú y yo sepamos qué es bueno y qué es malo. Dios nos ha dejado sus mandamientos para que tú y yo sepamos, mira, esto es bueno y esto es malo. Esto que es malo yo lo aborrezco y es exactamente lo que tú tienes que hacer, aborrecerlo. Mira, estas cosas son buenas. Ama a tu prójimo, honra a Dios, obedece a Dios, ámale a Dios. Esto es bueno, esto haz. No mentirás, no hurtarás, no codiciarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos. Mira, estas cosas no lo hagas. Y el Señor nos da mandamientos para que tú y yo entendamos en qué es bueno y qué es malo, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano, para que tú y yo podamos discernir y decir, mira, estas cosas que Dios dice no, las aborrece, entonces yo también las tengo que aborrecer, y estas cosas que Dios me dice que sí tengo que hacer, las tengo que hacer porque Dios va a bendecir. Los mandamientos de Dios nunca fueron escritos para que fuese carga o un obstáculo para tu vida, sino para que tú entiendas y disciernas qué es bueno y qué es malo. Dios nos ha dicho, mira, sin la ley no conociésemos el pecado. Si Dios no nos diría, mira, no mates, nosotros quizás mataríamos y pensaríamos que estaría bien. Si Dios no nos hubiese dicho en su palabra, mira, no tomarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, entonces la gente andaría adulterando y todo eso. Porque gracias a Dios que Él nos ha dejado su santa ley para que tú disciernas entre lo bueno y lo malo. Éxodo capítulo 19, versículo 14 y 25. Al 25, Éxodo capítulo 19, versículo 14 al 25. La Biblia nos enseña y nos muestra en este pasaje la santa presencia de Dios. Dios nos dio una ley santa y ahora Dios nos muestra en el monte Sinaí la santa presencia de Dios. Éxodo 19, versículo 14 al 25. Éxodo 19, versículo 14 al 25. La Biblia dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Sabes por qué el pueblo se estremecía? Porque era la propia presencia de Dios.
Yo no sé de qué manera, por esa razón, cuando Moisés se acercó a ver la zarza ardiente, le dijo Dios: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás santo es. Seguimos leyendo, versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Todo el pueblo estaba estremecido, todo el pueblo estaba asombrado porque estaban escuchando la voz de Dios. Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía. Y te imaginas, hermano, esa presencia de Dios, la santidad encarnada. Y Dios decía, mira, y si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 20 dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Hermanos, yo doy gracias a Cristo. Cristo pagó el precio por mis pecados. Pero solamente yo quiero que tú entiendas que Dios tajantemente aborrece el pecado. Y la razón de que Dios les dijo, mira al pueblo que no se acerquen a mí, es que todos somos pecadores. Y Cristo tuvo que venir y morir en una cruz y derramar su sangre para que yo pueda ser santificado, declarado, pueda ser justificado. Gracias a Cristo. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando en la palabra de Dios, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios el Padre no podía ver el pecado. Y ahora esto no significa que, no, sí, Jesús sí permite el pecado y le gusta el pecado, en ninguna manera, hermano. Bueno, yo ya estoy santificado, puedo vivir como yo quiero. No, hermano. Tampoco es eso. Había un hermano que decía, estamos bajo la gracia, se iba a bailar, no era fiel a su esposa, no obedecía la palabra de Dios y andaba haciendo cosas que a Dios no le agradan. No, ya estamos sobre la gracia, y nos olvidamos, hermanos, que Dios es un Dios que santo. Tenemos que entender que la propia presencia de Dios es una presencia de santidad. Versículo 23 dice, y Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Dios, la propia presencia de Dios es una presencia santa. Hermanos, les quiero preguntar, ¿tú quieres la presencia de Dios en tu hogar? ¿Cuál es el ambiente de tu hogar? ¿Cuál es el ambiente de tu hogar? Dios no va a habitar en medio de pecado. Todos queremos la presencia de Dios. Pero nuestro hogar, peleas, discusiones, malas palabras, música incorrecta, videos incorrectos, telenovelas en las cuales aparece sexo, infidelidad y tú sentado mirando. La música, te pones a alto volumen en tu casa y escuchando música que sabes que a Dios no agrada y quieres la presencia de Dios. Dios no va a habitar allí, porque no estamos creando el ambiente. Hermano, la presencia de Dios
involucra una vida santa. Involucra una vida santa. Un hogar donde el esposo ama a su esposa y cuida a sus hijos. Un hogar donde el papá enseña a sus hijos cómo tienen que vivir. Un hogar donde leen la palabra de Dios. Eso, ahí está Dios. Un hogar que buscan agradar a Dios. Buscan agradar a Dios. Quieren agradar a Dios con sus acciones, con su manera de vivir, con su manera, en todas las áreas. Quieren demostrar que quieren a Dios. Y Dios está allí. Y Dios está allí. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Éxodo 12, versículo 12. Éxodo 12, versículo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Estamos viendo la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto pues tenían un sinnúmero de deidades, y empezando desde el faraón, que se creía un dios encarnado. Por esa razón, hermanos, el faraón no quería obedecer a Dios, porque él decía, ¿cómo le voy a obedecer si yo soy el Dios que está sobre todos los dioses? Por esa razón Faraón fue tan rebelde que tuvo que esperar hasta que su hijo muera para que él obedezca. Y sabes, hermano, la Biblia nos enseña, el Dios que tú y yo creemos de la Biblia no es el mismo Dios que practican los católicos. No es el mismo Dios. No es el mismo Dios de los mormones. No es el mismo Dios de los musulmanes. El Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios santo. Santo. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes, cuando eran católicos, participaban de la bajada del niño. Y bailábamos ahí, disfrazados ahí, delante del niño, y el niñito estaba ahí en un carro, sentado ahí, el pobrecito, y toda la gente ahí adelante, bailando ahí, y con cerveza ahí, sirviéndose ahí, y ahí estaba el niño. Ese niño no creo que sea el Señor. No creo que sea el Señor. Dios es un Dios santo, hermano. Y te pide que tú y yo vivamos también de esa misma manera. No es el Dios. No todos creemos en el mismo Dios. No todos, hermano. No todos. La gente dice, no, todas las religiones apuntan al mismo Dios. No es cierto, hermano. Si tú lees la Biblia, tú vas a entender que no es cierto. Dios es un Dios santo que jamás va a permitir el pecado. Dios tiene el suficiente poder. Y eso nos debe de crear temor, hermano. Temor. Si tú lees en el Antiguo Testamento cómo realmente Dios reflejaba su santidad, hermanos, da terror. Porque el pueblo experimentaba la propia presencia de Dios y eso les daba temor porque sabían del poder de Dios. Hermanos, Dios da la vida y Dios nos quita la vida. Cuando Moisés le dice a Faraón, dice, Faraón, deja ir al pueblo. Y él dice, no, yo no voy a dejar salir. Y Moisés venía y le decía, mira, Dios va a mandar esta plaga sobre tu país, deja salir a mi pueblo. No, yo no los voy a dejar salir. No, obstinado, terco, rebelde, porque al Dios que le estaba hablando todavía no le conocía perfectamente.
Y cuando le quita a su hijo, ahí sí decimos, oh sí, Dios tiene razón, ahora sí que se vayan, los echó fuera, ya no queremos, ahora sí ya te vamos a obedecer, hermano. Qué triste es cuando un creyente, un hijo de Dios, es obstinado, es terco, es rebelde, desobediente a la palabra de Dios. Dios te dice, mira, no hagas esto y lo haces, te obstinas. Dios te dice, mira, sé fiel a tu esposa y te obstinas. Dios te dice, mira, obedéceme, hazme caso, vive como yo te estoy ordenando, haz así, y no quieres, te obstinas. No seas obstinado. Dios es un Dios santo. Y hermanos, si Dios dice, no des a tu hija que se case con un incrédulo, no lo des. No lo des. Y si Dios dice, mira, no des a tu hijo que se case con una incrédula, no le des. Porque Dios lo ordena así. Porque Dios es un Dios que, hermanos, santo. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Y cuál es la diferencia entre el Dios de la Biblia y los demás dioses? La Biblia nos dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién como tú entre los dioses? Tú, Jehová, magnífico en santidad. Magnífico en santidad. Esa es la diferencia. Y por esa razón, hermanos, yo te animo, vive para Dios. Cuando íbamos a la iglesia católica, nos sentábamos y ya nos acomodábamos para dormir. Pero el Dios, que es un Dios santo, no te vas a dormir. Porque tú estás aquí no porque el pastor, estás aquí por Dios. No estás aquí para que el pastor te diga, oh, asistencia. Tú estás aquí por Dios. Porque tú entiendes que Dios es un Dios santo. Cuando ibas a misa ni llevabas tu Biblia. Y ahora que conoces al Dios verdadero, ¿cómo puedes seguir viviendo de la misma manera? Dios es un Dios santo. ¿Cuántas veces Dios ha revelado su santidad? Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios de santidad. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Y dice la Biblia, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa. ¿Sabes dónde moraba Dios tanto en el tabernáculo y en el templo? En el lugar santísimo.
Dios moraba en el lugar santísimo. El lugar santo podían entrar los sacerdotes. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y hermano, no quiero que pienses que lo que te estoy mostrando es para que tú y yo entendamos que así como Dios es amor, Él es santo. Y tanto se predica, hermanos, del amor, el amor, el amor, el amor, y nos olvidamos de la santidad de Dios. Nos olvidamos de la santidad de Dios. Si tú entiendes, hermanos, que Dios es un Dios santo, tú no vas a permitir que tus hijos anden cometiendo pecados, anden haciendo cosas que a Dios no le agradan. No lo vas a permitir, porque sabes que Dios es un Dios santo. Joven, señorita, jamás vas a hacer cosas incorrectas en tu vida porque tú entiendes y sabes que Dios es un Dios santo. Jamás vas a probar cigarro, droga, nada, porque tú entiendes que Dios es un Dios santo. Jamás, hermano, vas a sobornar a un policía de tránsito cuando tuviste la culpa. Jamás vas a ir y sobornar a una institución para que te hagan los papeleos más rápido. Jamás, porque tú sabes que Dios aborrece el soborno. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, hermano. Y por lo tanto vas a vivir agradando a Dios en tu manera de vivir. Espero, hermanos, que los padres no estén comprando aretes a sus hijos, porque sabes que Dios es un Dios santo. Y sabes que un hombre tiene que vestirse como hombre y usar el pelo como hombre, así como el hermano Roberto y yo. No. Entonces, sí, y nosotros tenemos que aprender, entender que Dios es un Dios santo. Tenemos que aprender en todas las áreas. ¿Dios es amor? Claro que sí, pero Él es santo. Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4, versículo 24. Deuteronomio 4, versículo 24. Deuteronomio 4, versículo 24. Deuteronomio 4, versículo 24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ahora, hermano, entendemos que el fruto de la carne es celos, iras, contiendas y todo lo demás. Pero ¿cómo es que Dios es un Dios celoso? El celo de Dios es distinto al celo que puede sentir un hombre. Hermano, te quiero hacer una pregunta. Si a un hombre le está coqueteando a tu esposa, ¿no te pondrías como fuego consumidor? Y lo vas a reventar a ese hombre porque se está metiendo con tu esposa. ¿No te entraría ahí ese fuego? Porque es tu esposa. Si tú ves que alguien le está queriendo pegar a tu esposa, ¿no te pondrías como un fuego consumidor? ¿Y la defenderías y la protegerías? Porque la amas, porque la quieres y no quieres que nadie la toque. Es tu esposa, es mi esposa, nadie la puede tocar, nadie puede estar coqueteándola y es más queriéndole levantar la mano, nadie, porque es mi esposa. Y yo soy celoso de mi esposa y espero que tú también, hermano. No es ese celo, ¿con quién hablas? ¿A qué hora llegaste? Eso no es el celo de la Biblia. Eso no es un celo obsesivo. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás hablando? A ver, dame el teléfono. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, seguro estás con otro. Eso no es el celo de la Biblia. Es un celo correcto. Es un celo correcto. Hermana, si una mujer le está coqueteando a tu esposo, ay,
Y le está así, así, y tu esposo lo está tolerando, y tu esposa, ja, 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 y tú solamente, los ojos de la mujer se vuelven así, un fuego consumidor, y unas llamas ardientes están en sus ojos. ¿Por qué? Porque ella está diciendo, ese hombre es mío, ese hombre me pertenece, ¿qué hace ahí coqueteando con esa mujer? Te pones celosa. Y esos celos te dan ganas de actuar y agarrar a esa mujer, que ese es mi marido. Y a ti también por estar participando de ella y ahí participando de su coquetería. Y eso no está mal. Porque Dios es un Dios que nos dice, es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque es celoso. Porque es celoso. Porque nos ama. No quiere ver destruir nuestras vidas. Hermanas, y ese celo es un celo santo, correcto, bueno. Padres, si le ven a su hijo o su hija yendo a otro hombre, papi, papi, como que algo se rompe dentro de nosotros, porque queremos que ese amor sea para nosotros. Porque Dios es un Dios celoso. Dios no te quiere ver coqueteando con el mundo. Dios no te quiere ver. ¿Pero qué tiene de malo? Solamente es una botellita. ¿Pero qué tiene de malo? Solo es un cigarrito. ¿Pero qué tiene de malo? Solo es, a mi novia solamente es un piquito. Yo no le beso con la lengua. No. Solo es un piquito. Eso no es nada de malo. Yo no estoy fornicando con mi esposa, con mi novia, solamente le abrazo, le acaricio, nada más, no hemos llegado al acto, no. Es porque tú no entiendes de que Dios es un Dios celoso. No has entendido. Dios es un Dios santo, hermano. Dios es un Dios santo y vive en santidad. Vive en santidad. Había el dicho, mi abuela decía, vamos a escuchar misa, porque antes las misas la daban en griego, yo no sé, en latín, yo no sé si aquí también la daban así, en el nombre del Espíritu Santis, no sé cómo decían, y así se iban, entraban y salían como de la misma manera. Escuchábamos misa, es verdad, estábamos ahí sentados, nunca tomábamos una decisión, nunca salíamos al altar. ¿Por qué? Porque bueno, así será, así. Pero el Dios de la Biblia quiere que tú tomes decisiones. Cuando Dios te dice, deja ese pecado, déjalo. Cuando Dios te dice, vive para mí, ámame a mí, agrádame a mí, hónrame a mí, hazlo. Porque es para tu bien. Es para tu bien. Te quiero animar, hermano. Dios es un Dios celoso. Señorita, jamás dejarás que un hombre toque tu cuerpo hasta el día de tu matrimonio. Joven, Dios es un Dios celoso. Y tú vas a respetar a una mujer porque la amas y es importante para ti. Y la vas a respetar porque Dios es un Dios santo. ¿Pero qué tiene de malo? Para Dios tiene de malo. Y mucho. Y mucho. Un pastor le decía a su hija, papá, ¿pero qué tiene de malo ir con mis amigas? Es una fiesta. ¿Pero qué tiene de malo?
Y le dice el pastor: hija, mira, mejor quédate aquí, miramos televisión, vemos un video, y mi mamá va a hacer unas galletas. Ay, mamá, esas tus galletas, harina, pasas, ay, no, yo quiero ir con mis amigas. Y le dice: hijita, corre, tráeme 2 bolitas del popó del perro. Pues, 2 bolitas. Y un montón de harina ahí, echaron la harina, las pasas, el huevo y todo ahí, echaron el popó ahí, lo meten al horno y ya huele, ya apesta. Y les llama a sus hijos: hijos, vénganse a la mesa, vamos a comer galletas con chocolate. Pero si son nada más 2 bolitas, no es nada malo, solo tiene 2 bolitas. No le estamos echando 3, 4 cucharas de popó, solo 2 bolitas nada más. Tiene tanta harina, tiene tanto huevo, nada más 2 bolitas. Y así estamos viviendo muchos cristianos. No es nada malo. Para Dios sí es malo. Y Dios te anima: vive en santidad. Vive en santidad. Puestos de pie, vamos a orar. Padre,